amor por la patria. Hola patriotas, ¿cómo se encuentran? Bueno, ya estamos en el segundo día después del plebiscito nefasto para la grandeza de nuestra patria chilena, pero ya hay que empezar a dejar ese tema atrás y seguir peleando las batallas que vienen a futuro, como son las de elección de constituyente, en fin, y posteriormente la última etapa que es el referéndum de salida. Así que hay muchas batallas que pelear todavía en esta guerra cultural que se está desarrollando en nuestro país y donde obviamente va ganando la izquierda, los antipatrias. Tenemos que seguir luchando. Ahora quería referirme al caso del ex senador Pablo Longueira, ex ministro de Estado también. ¿Recuerdan ustedes que siempre se dice que las segundas partes son malas? En este caso, la segunda parte del señor Pablo Longueira ha sido pésima. Nosotros teníamos el recuerdo de un Pablo Longueira que había sido un político de respeto, pero cada vez que hace una intervención en el último tiempo se rebaja más y demuestra que no tiene su pensamiento claro. Y eso fue lo que quedó demostrado con sus últimas declaraciones. Bueno, ustedes saben que él se identificó incluso por el apruebo, empezó a votar por el apruebo. Eso ya nos dice que esta segunda parte de Pablo Longueira, de ese hombre duro que fue en su momento defensor de lo que fueron los logros del gobierno militar, quedó en el pasado y su segunda parte de aparición pública se convirtió en todo un desastre. Ahora Pablo Longueira critica a la centro-derecha. Podría decir solamente a la centro o a la centro izquierda, porque derecha, como dije anteriormente en el programa de ayer, en nuestro país no existe. Y esto critica a la centro derecha tras aplastante triunfo del apruebo en el plebiscito. Y se dice que la centro derecha perdió la brújula, obviamente, desde el momento que se convirtieron en unos desconocedores, por ejemplo, de lo que fue el éxito del gobierno militar, siempre perdieron la brújula. Desde el primer momento, esta derecha ha sido una derecha bastante mentirosa, bastante acomplejada. Ahora, el ex ministro y ex presidente de la UDI, Pablo Longueira, se refirió al triunfo del apruebo y la convención constitucional en el plebiscito desarrollado el 25 de octubre y a la situación de la centro derecha. Él dice, pero de derecha no tiene nada, vuelvo a repetir. Longueira dijo lo siguiente: él, obviamente, si ya estaba aprobando el apruebo, iba a votar por el apruebo antes de que fuera el plebiscito, ahora con el apruebo que ya triunfó, obviamente más se va a subir a ese carro pestilente de esa victoria, ¿no es así? Y en la comisión política de la UDI, y dijo, comillas, hay que entender que la sociedad chilena ha cambiado mucho, y parte de ese cambio es que la gente hoy quiere argumentos, que la gente tiene opinión y no se deja arrastrar, dice. Entonces acá, cuando dice que la gente ha cambiado y que requiere argumentos, uno se da cuenta que este señor, en primer lugar, no tiene una capacidad de análisis. Porque, ¿de qué argumentos habla si la forma en que fue impuesto este plebiscito fue con la destrucción de más de 30 estaciones del metro, con la quema de empresas, con la destrucción de los bienes de uso público y privado en nuestro país? Así que esta es la visión que tiene Pablo Longueira, decir que la sociedad chilena cambió y que las nuevas generaciones, por así decirlo, o la nueva forma que tiene la gente de ver la realidad política de Chile es que la gente requiere argumentos. Si fuera así, señor Pablo Longueira, este plebiscito jamás se hubiera desarrollado, porque recuerden ustedes cómo llegamos a esto. Si a esto llegamos exclusivamente porque se desarrollaron ataques subversivos a partir del 18 de octubre del año pasado, que destruyeron más de 30 estaciones del metro, que destruyeron la ciudad, que destruyeron el aparato productivo, quemaron, saquearon y eliminaron cientos de empresas, o miles de empresas podríamos decir, que dejaron a los chilenos más vulnerables sin trabajo. Entonces, todos tenemos claro que este plebiscito fue impuesto por la violencia, absolutamente todo. Yo creo que habrán personas tal vez de izquierda que en su discurso dicen que no, que fue por un estallido social, pero no es así. Esto fue absolutamente impuesto por la violencia. Entonces, cuando Pablo Longueira dice que, como él lo dice textualmente, hay que entender que la sociedad chilena ha cambiado mucho y parte de ese cambio es que la gente hoy quiere argumentos, bueno. ¿Y cuáles son los argumentos que convencen a esta sociedad, señor Pablo Longueira? El hecho de que nos pongan una pistola en la cabeza, porque eso fue lo que se le hizo al país, se puso al país de rodillas
a través del uso de la violencia absoluta, y no fue violencia común y corriente, sino que fue violencia subversiva. Esto es lo mismo como que si usted dijera, oye, bueno, pues el argumento que exigen los delincuentes cuando van a asaltar a una casa es ponerle la pistola en la cabeza a la persona y decirle, entrégueme su televisor, su auto, entrégueme absolutamente todo. ¿Eso para usted es argumento? ¿Es argumento para usted esa situación? Porque de ser así es entendible su forma de analizar la situación política y la realidad social que vive en nuestro país actualmente. Y eso exactamente fue lo que hicieron los miembros de la ultraizquierda chilena cuando pusieron a nuestro país de rodillas. Ese fue el único argumento que hay que reconocer que usaron: la violencia extrema, la destrucción absoluta de nuestro país, la destrucción de todo el aparato productivo, la destrucción de gente de pequeños y humildes microempresarios, pequeñas empresas que destruyeron, las quemaron sin ninguna compasión, las saquearon, dejaron a comunas enteras sin ni siquiera un banco, sin un supermercado, a la gente sin un medio de transporte, en todo el país, en absolutamente todo el país. Y esa es la gente que Paulo Longueira dice que ahora hay gente que ha cambiado mucho y parte de esa gente hoy quiere argumentos. No, el único argumento que aceptó esta gente fue el temor a la violencia, y el único argumento que usaron las personas que provocaron este cambio fue el uso absoluto de la delincuencia subversiva, de la violencia subversiva. Fue el único argumento. Y las personas no están exigiendo argumentos, porque este plebiscito no fue producto de un debate serio, de altas personas, de altos intelectuales en el Congreso, no. No fue así, señor Pablo Longueira. Usted parece que vive en una burbuja, y más encima en una burbuja que le dice cosas que no son. Usted no entiende nada lo que ha pasado en este país en el último tiempo, por lo que escucho. Así que podríamos decir, estas últimas apariciones de Pablo Longueira han confirmado que Pablo Longueira sigue, creo, si no me equivoco, él estuvo en un tratamiento, algo así atrás. Al parecer es un tema no resuelto en él, no está pensando claro, no está llegando a un análisis exacto de la realidad que vivió el país, no tiene claro que acá no hubo ningún argumento que se aplicó para convencernos y decirnos a los chilenos que era así, era importante, por razones superiores de nuestra patria, por razones superiores para nuestro Estado, por un beneficio para nuestro país, de crear una constitución diferente. No, eso acá jamás pasó. Acá el único argumento que se usó fue la violencia. Y eso al menos el mundo patriótico lo tiene absolutamente claro. Por eso más de 1.600.000 personas votaron rechazo. En esta misma línea hay que entender que hay personas que están diciendo que lo que ocurrió no fue falta de capacidad de análisis de la gente que votó a prueba, y que decir eso sería como insultarlos. Bueno, entonces uno se pregunta, ¿y cuál fue el análisis que hicieron? Si acá hay que tener claro, y no hay que salirse del contexto de lo que ocurrió el 18 de octubre, y el único argumento que se usó para instaurar un plebiscito que puede conducirnos a una nueva constitución fue la violencia. Y eso quedó ratificado el 15 de noviembre. ¿Cómo se llamó el acuerdo que se firmó en el Congreso por fuerzas de la izquierda y por fuerzas de la derecha traidora? ¿Cómo se llamó ese acuerdo? Se llamó Acuerdo por la Paz. ¿Qué quiere decir esto? Que se firmó un acuerdo para lograr la paz. Y si se firma un acuerdo para firmar la paz, ¿por qué se firma? Porque hay un clima de violencia absoluta, ¿no es así? De lo contrario, no hubieran firmado el 15 de noviembre ese falso acuerdo por la paz. Entonces, eso reconoce oficialmente por parte del Congreso de Chile que se estaba viviendo un clima tan potente de violencia en nuestro país que fue necesario que ellos firmaran esta farsa de un acuerdo por la paz, que nunca se logró, porque hasta el día de hoy, recordemos, el 18 de octubre, hace un poquito más de una semana atrás, nuevamente se estaba destruyendo el país y se quemaron 2 iglesias. Así que queda más claro queda absolutamente claro que el argumento fue, y soy reiterativo en esto para aclarar y para desmentir, por ejemplo, en este caso a Pablo Longueira, cuando dice que la gente está exigiendo argumentos. No, si acá el único argumento que exhibió la izquierda y que apoyó a la izquierda fue la violencia extrema.
Bueno, queridos patriotas, hasta acá este comentario. Nos estamos viendo en un próximo programa analizando las nuevas batallas que se le vienen a los patriotas, los nuevos hechos políticos importantes que se le vienen a nuestra patria. Nos estamos viendo y que viva Dios Todopoderoso.